Estimado público, reanudaremos la sesión y vamos a ver las derivaciones del Renacimiento en la filosofía escéptica, que es otro de los elementos más importantes de la filosofía moderna. Y vamos a verlo en la obra de uno de los más notables pensadores del Renacimiento y de toda la era moderna, que es el francés Michel de Montaigne. Estimado público, como ustedes pueden imaginarse muy fácilmente, el Renacimiento empezó en Italia, pero se expandió rápidamente a otros países europeos. Y en esos otros países consiguió el Renacimiento tener algunos de los representantes filosóficos más importantes. Michel de Montaigne es uno de los pensadores franceses más importantes de toda la historia intelectual de ese país y por lo tanto lo tenemos que estudiar un poquito porque él nos pone a la vista de otro de los elementos muy importantes de la filosofía moderna, que es el escepticismo. Michel de Montaigne vivió entre 1533 y 1592, o sea, murió antes de cumplir 60 años. Y el estimado público nació y murió en el castillo que lleva el nombre de su familia, en el castillo de Montaigne. Aquí ven ustedes, son dos imágenes, ven una vista aérea de cómo el castillo está en la actualidad. Montaigne es un lugar situado a unos 50 kilómetros de Burdeos, en el sudoeste de Francia. Y este castillo, estimado público, está restaurado últimamente porque ha sufrido un incendio. Pero aquí lo importante para nosotros es ver el siguiente detalle. Montaigne personifica a esos pocos pensadores que provienen de la clase alta. La inmensa mayoría de los filósofos, intelectuales, etcétera, son un producto de las clases medias. Ni la clase más privilegiada por arriba, ni las clases subalternas o proletarias por abajo han producido muchos pensadores. Y menos todavía la clase alta por la vida cómoda y regalada que llevan, generalmente no necesitan pensar y por lo tanto hay muy pocos pensadores que provengan de ese origen social privilegiado, como Platón, aquí Montaigne, Bertrand Russell y unos pocos más. Montaigne, estimado público, es importante por su vida, es una vida dedicada al pensamiento y un poquito a la función pública. Él estudió derecho y posteriormente fue alcalde de la ciudad de Burdeos, puesto que también tuvo su padre. La familia era una familia de comerciantes que se habían enriquecido comerciando con productos alimenticios, vinos, pescados y Dios sabe qué, durante varias generaciones. Michel de Montaigne recibió una educación extremadamente esmerada
Por ejemplo, es un detalle anecdótico de su vida. Hasta los 7 años de edad, él no habló francés, sino exclusivamente latín, porque su padre lo puso al cuidado de preceptores y de sirvientes que solo hablaban ese idioma. De modo que él aprendió francés recién a los 7 años, es decir, cuando normalmente un chico ya habla totalmente el idioma de la región, pero logró ser un gran estilista del idioma francés. La única obra filosóficamente importante de Montaigne son los ensayos. No pongo la palabra ensayo, estimado público, en la pizarra del chat porque es muy fácil de comprender. Es decir, ensayo es un intento, algo que no está del todo definido y algo que no es sistemático. La grandeza de Montaigne tiene que ver con que él es el inventor de un género literario que entre tanto se ha vuelto muy popular, que es el ensayo, algo que está en medio camino entre el tratado filosófico sistemático y la literatura. O sea, algo, estimado público, que es lo que le gustaba a él, que no puede ser definido claramente. Él utilizó esa palabra tan usual que significa ensayo, intento, etcétera, para denominar el nuevo género al cual él le dedicó todo un libro bastante voluminoso. Cualquier edición de los ensayos tiene más de 600 páginas. Y él era consciente de que estaba creando un nuevo estilo. Es decir, él sabía su mérito. Él conocía, estimado público, qué era el mérito que él estaba trayendo al mundo. Y él, al escribir los ensayos, da a entender lo contrario, estimado público, en un rapto literario muy, muy interesante. Permítanme por ello que yo les parafrasee muy, muy rápidamente el prólogo a los ensayos, porque es un prólogo que contiene un elemento importante de la filosofía francesa, un elemento que es muy poco utilizado en el mundo de habla española. Hay en nuestro mundo lingüístico una cierta resistencia a comprender esa intención de Montaigne, que es una intención irónica. La ironía, estimado público, que practicó Sócrates, que aparece ocasionalmente en otros diálogos platónicos, que también surge en las obras de Cicerón, etcétera, no es algo que se haya aclimatado en el mundo de habla española, que es el mundo de la seriedad, de la solemnidad. En cambio, el estilo irónico que Montaigne lo popularizó y que es hasta hoy uno de los distintivos del pensamiento francés, es un estilo que trata de crear distancia con lo que se acaba de decir. Es decir, una visión del mundo que no toma totalmente en serio, pero que tampoco desprecia el asunto tratado. Y esa distancia irónica se nota muy claramente en el prólogo, que además es el prólogo literariamente muy importante porque realmente fundamenta un modo de ver la vida.
pasaremos directamente a esta paráfrasis del núcleo del prólogo. Montaigne nos dice, estimado público, que no es que los ensayos no constituyen un libro entretenido. O sea, de antemano él califica a su libro como aburrido, como tedioso. Él le dice directamente al lector que el libro no promueve ninguna causa pública. El libro, dice él en el prólogo, no enaltece ningún ideal honroso. El libro no esboza ningún concepto ni consejo práctico para la vida cotidiana. En una palabra, y además él lo dice, como lo voy a citar, el libro no tiene ninguna utilidad para ti, lector. No tiene ninguna utilidad. Y sigue, tu lector, no deberías malgastar tu tiempo leyendo este texto que no va a tocar ninguno de los problemas que te preocupan en la vida práctica, ni ninguno de los valores que tú deberías seguir en la vida ideal, en el campo moral, ético. O sea, estimado público, de antemano, en el prólogo, Montaigne previene al lector que no pierda el tiempo leyendo ese libro porque no va a aportar absolutamente nada al conocimiento o a los ideales del lector. Aquí lo tienen a él con esa mirada escéptica, medio irónica, pero al mismo tiempo no deja de ser la cara de un hombre relativamente serio. Es, eso sí, la mirada de un hombre que está desilusionado por el mundo. Por ello es que él dice, escribí este libro para llenar mis muchas horas de angustia y de ocio. O sea, él escribió como una terapia para sí mismo, una terapia para evitar la angustia y para llenar, como era un hombre muy rico, para llenar esas horas de ocio donde no tenía nada que hacer. Entonces, él dice o él expone la frase central del libro, la central en el prólogo y dice textualmente, yo soy la única materia de este libro. Estimado público, casi todos los autores hasta el día de hoy, cuando escriben un prólogo, una introducción o proyectan un texto para las solapas del libro, para la contratapa, etc., dan a entender que la obra es importante por los aspectos A, B, C, etc. Dan a entender que el libro toca temas que pueden ser importantes para el lector y para la sociedad en general. En el prólogo, que es un resumen del contenido, en cambio, Montaigne nos dice de antemano que él es la única materia del libro y que por lo tanto para el lector normal sería una pérdida de tiempo y de esfuerzos el dedicarle unas horas a leer. Obviamente, estimado público, esto es una falsa modestia. Eso es la ironía. Es una falsa modestia porque él en ese libro ha explicado justamente los problemas, las vicisitudes y las incertidumbres del hombre moderno ante una sociedad que cambia muchas veces y muy rápidamente, lo cual es uno de los aspectos de la sociedad moderna, el cambio. Eso lo ha expresado también Pico de la Mirándola.
Montaigne ha leído la obra de los dos autores que acabo de mencionar, de Marsilio Ficino y Pico della Mirandola. Montaigne dice, los lectores se sentirán decepcionados con mis pensamientos, porque yo escribo solo sobre mí mismo, sobre mis dudas, que son la mayor parte del libro, sobre mis decepciones, que también son una parte importante del texto, y muy poco sobre ideas reconfortantes para el futuro. Prácticamente el libro no tiene ideas reconfortantes. Es verdad, él no enaltece ideales que puedan tener un cierto brillo, él no promueve ninguna causa pública, o sea, ningún partido público, y no da ningún consejo práctico para la vida, ninguno. Entonces, ustedes se preguntarán, como la inmensa mayoría, ¿qué es lo que tiene el libro y por qué se ha vuelto tan famoso? En primer lugar, estimado público, es probablemente el primer libro de un existencialismo que empieza a tomar cariz literario, es decir, una posición filosófica diferente a la que había anteriormente, que con esta obra comienza a tomar un cuerpo intelectual más o menos serio. Ha tenido naturalmente algunos precursores. Probablemente, estimado público, Erasmo de Rotterdam. Aquí lo tienen ustedes a Desiderio Erasmo de Rotterdam en dos retratos muy conocidos del famoso Franz Holbein. Aquí está Erasmo, las manos sobre un libro, y aquí de joven, mostrando su erudición, por eso siempre aparece con libros. Y este Erasmo de Rotterdam, estimado público, es importante porque en el elogio de la locura, o sea, el elogio de algo que todos consideramos negativo, o sea, el encomio, el privilegio de resaltar algo que normalmente es considerado como muy negativo, este Erasmo de Rotterdam ha puesto la piedra fundamental para la ironía de Michel de Montaigne, porque el elogio de la locura es naturalmente una obra irónica. En vista de las locuras cotidianas que cometen los hombres racionales, serios, los hombres importantes, dice Erasmo, hay que darle el gobierno a la locura, porque por lo menos van a ser menores los errores que se producen, porque son los hombres racionales, serios, importantes, los que cometen las barbaridades más grandes en la vida pública. Y en eso, obviamente, tenía razón. Entonces, aquí lo tenemos a Montaigne, quien no necesita trabajar. Ustedes han visto, él vive en un castillo, esta es la parte central, no es una cosa pequeña. Vean ustedes, es una construcción muy notable. La planta baja son los salones de recepción para visitas, fiestas, etcétera. Y arriba están los dormitorios. Y en una torre, ustedes ven aquí a la izquierda, donde estoy moviendo el cursor, donde se juntan dos partes de la muralla que protege al castillo, está la famosa torre de Montaigne. En esta torre es que él tenía una pequeña biblioteca, generalmente con autores clásicos. Aquí ven ustedes una vista de la biblioteca, y al lado tenía un pequeño recinto, un escritorio donde él escribía sus ensayos.
Ustedes ven, es una mesita muy normalita y pequeña donde Montaigne ha escrito sus ensayos y él en el fondo no tenía que ir a una biblioteca pública, nada por el estilo, porque para la época vivió entre 1533 y 1592. Esta era una biblioteca relativamente grande. Aquí tienen ustedes otra vista de la famosa torre. Y aquí él estaba en absoluta soledad. Eso es lo importante, estimado público. Un pensador tiene que tener tranquilidad, según Montaigne, y al mismo tiempo tiene que estar aislado de su contexto familiar para poder escribir con tranquilidad. Montaigne tenía una opinión muy negativa sobre el matrimonio y también sobre la familia. No voy a aburrir a ustedes con detalles, pero quisiera mencionarles, porque ahí se ve el espíritu escéptico de Montaigne, lo que él ha dicho sobre el amor romántico en los ensayos. Él ha dicho que el amor romántico es una jaula, un atentado contra la libertad del individuo. Y, cito a la letra, los que están afuera del matrimonio se desesperan por entrar. Los que están adentro del matrimonio se desesperan por salir. Eso es lo que él, Montaigne, consideraba que era el amor y el matrimonio. Como ven ustedes, es una posición que él mismo la calificó no de negativa, sino de distanciada. Con la distancia que presta la ironía, uno puede verse mejor a sí mismo y a los otros. En esta torre donde él vivía, estimado público, en esta torre es que él ha reflexionado largamente sobre sí mismo. Ese es el valor del libro. Es uno de los libros más antiguos en la historia del pensamiento humano, donde se reflexiona sobre todo sobre la vida de uno mismo, las limitaciones y las capacidades que uno tiene. Uno de los antecedentes, esto es de cultura general, es la primera autobiografía que se ha escrito en el mundo, que son las Confesiones de San Agustín de los siglos IV a V después de Cristo. Estimado público, este santo y padre de la Iglesia Católica escribió ese libro llamado Confesiones, donde él cuenta justamente los errores, los pecados. Él se confiesa ante el público, como uno se confiesa ante Dios o ante un confesor. San Agustín se confiesa ante el público lector y confiesa sus pecados, que son en el fondo muy reducidos y muy modestos. Montaigne aplica este sistema a toda su existencia. No solo sus pecados, sino todas las acciones en las cuales él ha estado envuelto o que él las ha observado. ¿Por qué es escéptico? Es decir, ¿por qué era un hombre que dudaba sobre el ser humano? Porque él vivió, estimado público, los 30 años que duraron las llamadas guerras de la religión en Francia. Los dos partidos, los católicos y los protestantes, llamados hugonotes en Francia, los dos partidos creían tener el monopolio absoluto de la verdad. Los católicos porque provenían de una tradición que según los católicos fue establecida por el propio Jesucristo al darle a San Pedro la dirección de la iglesia y la facultad de decidir qué era lo bueno y lo malo.
Y los protestantes porque ellos creían que volvían a la iglesia primitiva, volvían a la sencillez evangélica. Por eso también se llamaban, como ellos mismos se llamaban, los evangélicos. Esto que vemos en la pantalla, estimado público, es una de las muchas acciones que tuvieron lugar en Francia entre 1560 y 1590 aproximadamente. 30 años donde esto que ven ustedes, una matanza donde todos se están matando mutuamente, esto era la vida cotidiana en Francia. Mucho antes de la guerra de los 30 años, Francia ha tenido también su guerra de 30 años que terminó, por suerte, sin vencedores ni vencidos. El amigo de Montaigne, a quien Montaigne le aconsejó continuamente y quien pasó temporadas en el castillo de Montaigne, fue el rey Enrique IV. Ese rey, estimado público, estableció la libertad de cultos y se convirtió al catolicismo, era protestante, se convirtió al catolicismo solo por poder entrar en París. Esta es una vista de París de la época, para entrar en París porque la población parisina era profundamente católica y él era protestante. Entonces, tenemos una situación en que los ejércitos protestantes ganan la batalla en la guerra de la religión, pero se convierten al catolicismo. Y naturalmente es un compromiso, es decir, algo que se podría haber evitado. Si hubiéramos seguido, dice Montaigne, los consejos de los racionalistas, como Pico de la Mirándola y otros, y nos hubiéramos sentado en una mesa, todos los participantes y adversarios, que aquí los vemos, si hubiésemos discutido pacíficamente todos estos problemas, nos habríamos ahorrado 30 años de guerra civil, 30 años además inútiles de guerra civil. Esta imagen es la famosa Noche de San Bartolomé, donde en París en una sola noche fueron asesinados 8.000 protestantes. Aquí están, estimado público, en esta famosa pintura, están en primer plano los asesinados y aquí está la reina madre, Catalina de Médicis, de origen italiano, la madre, quien ordenó la matanza para proteger a su hijo, el rey, que está aquí, este jovencito medio tonto, para proteger al rey de un peligro que ella creía inminente. Y total no le sirvió de nada, porque Carlos, su hijo Carlos IX, muere muy joven, su otro hijo, Enrique III, también muere muy joven y el trono pasa por cuestiones dinásticas al heredero natural que era Enrique IV, el primer Borbón en el trono. Entonces, todo este esfuerzo, estimado público, estas matanzas, solo en la noche de San Bartolomé, 8.000 muertos, todo esto es pues inútil. Y eso es lo que ve Voltaire, estimado público. Él ve que todos estos esfuerzos, aquí una matanza de católicos, ven ustedes, en realidad son es muy difícil de distinguir, son indistinguibles quién es quién. Aquí está, había un pequeño oficio religioso y los adversarios armados toman esta pequeña, muy pequeña y modesta iglesia y empiezan a matar indiscriminadamente a todos. ¿Ven? Así fue esa guerra civil, una guerra extraordinariamente dura y extraordinariamente inútil, además, porque ninguno gana. Ven aquí, aquí están, ustedes ven, es una casa, aquí una edificación, y aquí han entrado los soldados y están matando a la gente en la cama y están echando los cadáveres por la ventana.
lo mismo en esta casa del centro. Entonces, ver cada día esas barbaridades, estimado público, cada día a Montaigne le dolió profundamente el corazón y se refugió en la torre de su castillo. Por suerte y gracias a Montaigne, en esta región de Burdeos la guerra civil fue muy tenue, gracias a que él logró simplemente intervenir pacificando a ambas partes. Entonces, ¿qué es lo que propone Montaigne en su obra Los Ensayos? Aquí tenemos, estimado público, varias ediciones muy antiguas de los mismos. Aquí a la izquierda una edición francesa, aquí otra francesa mucho más actual y aquí la primera edición en inglés. Estimado público, ¿por qué son importantes los ensayos? Quiero mostrarles otra vez esta figura. Porque él es el primer filósofo en la era moderna que además del racionalismo y del individualismo, él propaga el escepticismo. ¿Por qué está escéptico, es decir, dudoso? Porque él ve lo que les he mostrado, las barbaridades de la vida cotidiana en Francia. Y él también lee y por medios escritos se entera de las barbaridades de la historia universal. Para América Latina, Montaigne es importante porque él tiene un capítulo en los ensayos que se titula Los caníbales. Y este capítulo trata sobre la conquista del Nuevo Mundo. Y él nos dice lo siguiente. La conquista del Nuevo Mundo significó muchos más sufrimientos para los primitivos habitantes del Nuevo Mundo, para los aborígenes, para los indígenas, que el posible beneficio que trajeron españoles y portugueses con la civilización urbana o al importar la religión, entre comillas, verdadera del catolicismo. Entonces, aquí viene en el siglo XVI, estimado público, la primera y muy clara crítica al colonialismo, con el argumento justamente de que ellos, los colonizadores, los conquistadores, no han traído un progreso a las comunidades indígenas que querían aparentemente civilizar. Y él lo muestra fiel a su talante irónico, nos muestra eso en el tratamiento de los caníbales. Él sobre todo se basa en un testimonio portugués sobre actos de canibalismo en el Brasil, cuando los portugueses conquistan el territorio más o menos que hoy es Río de Janeiro. Y evidentemente los cronistas portugueses describen cómo en una reyerta interna entre dos tribus, la tribu vencedora termina comiéndose a los prisioneros de la otra tribu que han sido derrotados. Y aquí viene justamente en este ejemplo irónico y un ejemplo brutal, viene el relativismo cultural que inaugura Montaigne, podríamos decir, en la historia intelectual de toda la humanidad. Él inaugura el relativismo cultural. Y él nos dice a la letra, los caníbales no son mejores que los conquistadores europeos, pero tampoco son peores.
Los caníbales se rigen ingenuamente, sin maldad, por la naturaleza, por las fuerzas de la naturaleza y las costumbres que ellos han practicado sin malicia durante siglos. Como son costumbres muy cercanas todavía a la vida natural, es que los caníbales tienen la costumbre comprensible y con una cierta lógica, nos dice Montaigne, de no desperdiciar algo tan precioso como la carne, que cuesta cazar, cuesta, estimado público, en comunidades donde no había vacas, en el Nuevo Mundo, hasta la llegada de los españoles no habían vacas ni caballos, entonces la carne, como la conocemos hoy, era un elemento relativamente raro y complicado de conseguir. Entonces, el comerse al adversario derrotado en batalla es también lo que hacían los animales que se comen a sus presas. Montaigne nos dice, los caníbales se comen sin maldad por costumbre natural a los adversarios y es una acción esta de comerse que más bien honra a los vencidos, honra a los prisioneros, porque se considera que su carne es preciosa, que es valiosa. Entonces, el comerse, es decir, el apropiarse de la carne, de la esencia misma, el corazón, las vísceras del adversario, es una manera de honrarlo al denotar que uno está ingiriendo lo más valioso del otro. Entonces, el otro es comido porque es valioso, no por ser algo despreciable. Es una manera, nos dice irónicamente Montaigne, de honrar al enemigo vencido. Los caníbales, nos dice Montaigne, no han sido corrompidos por la civilización, por dinero, por costumbres terribles, por jerarquías sociales muy rígidas. No han sido corrompidos por la maldad que el ser humano desarrolla, sobre todo en comunidades urbanas, en comunidades relativamente grandes, donde la astucia cotidiana, la maldad instrumental, la inteligencia dedicada a conseguir ventajas ilegales del adversario es lo más usual en la vida cotidiana de las sociedades civilizadas. ¿Qué es una comunidad civilizada? Entonces, Montaigne, estimado público, al escribir esas líneas, se acuerda de esto: una reina ordenando un asesinato, una población entera dedicada a matarse unos a otros. Entonces, ¿qué es la civilización? Es maldad, es odio, es competencia, es ambición, es pecaminosidad, es decir, la posibilidad de pecar. Vean ustedes estos epítetos que dirige Montaigne para calificar esta vida civilizada. Ustedes ven aquí iglesias, fortalezas, aquí ven ustedes la entrada al Palacio Real, al Louvre, que en esa época estaba fortificada como en la Edad Media, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el gran Montaigne a la vista de esta escena que tiene lugar entre gente altamente civilizada, altamente civilizada? Nos dice, la civilización es el reino de la maldad, del odio, de la competencia, de la ambición y del pecado. Y en cambio, los salvajes, los caníbales, claro, se comen al enemigo, es lo que explica en los ensayos. Pero, estimado público, se comen haciendo un honor
al adversario. Es decir, porque es valioso, precisamente por eso se lo come. Si no fuese valiosa la carne, las vísceras del adversario, no se preocuparían por asarlo cuidadosamente, por adobarlo, es decir, por ponerle especias, por hacerlo altamente comible, comestible. Es decir, los caníbales se comportan civilizadamente con sus adversarios y no producen la muerte por placer, que son estas escenas. Esta es la noche de San Bartolomé. Los soldados católicos entran a una casa protestante y sorprenden a los pobres habitantes en la cama, los matan y los echan por la ventana sin robarse nada, porque no fue una lucha de robo, de adquisición de propiedades, simplemente porque tenían razón los unos y los otros y querían naturalmente eliminar al que no tenía razón, al que pensaba de otra manera. Entonces, aquí en su refugio, en la torre, Montaigne va pensando acerca de las maldades de la civilización y las bondades de un orden natural, como es el orden de los caníbales brasileños, cuyas noticias él ha leído con mucha dedicación y posiblemente Montaigne es un hombre que viajó bastante. Montaigne vio llegar a aborígenes americanos prisioneros seguramente a algún puerto francés. Entonces, ven ustedes que aquí, a la vista del canibalismo comprensible de los salvajes brasileños y la civilización y la maldad incomprensibles de los europeos, él funda el relativismo cultural. Es decir, la bondad y la maldad son cosas muy casuales y dependen siempre del contexto en que se produce. Por ello, estimado público, es que él, a la par que es el primer gran representante del relativismo cultural que hoy está tan en boga, es que Montaigne produce una obra muy interesante que, a propósito, para no caer en ningún dogmatismo, es que esta obra es ensayística, es decir, fragmentaria, con una vigencia a propósito precaria. El mismo, como les he leído en el prólogo, dice que no tiene ninguna importancia su obra. Es simplemente una pequeña ayuda para pensar más claramente. Y ese es el gran mérito, estimado público. Un ensayo, o sea, un texto que está entre la literatura y la filosofía, entre lo sistemático de un tratado y lo creativo lúdico de un texto literario, un ensayo nos puede ayudar a pensar, que era también el gran propósito de Erasmo, quien tampoco nunca produjo un tratado sistemático como era la costumbre de los filósofos de la época. Contra el tratado sistemático, entonces, estimado público. Y además, Montaigne, que también en sus ensayos tiene mucho sobre educación, él está en contra de la educación escolástica, en contra de la educación memorística, que sobre todo en el ámbito de lengua española es hasta hoy muy fuerte. Hasta hoy realmente es muy fuerte la idea de que el repetir unas cuantas definiciones, el aprenderse de memoria un texto, ya es algo realmente importante en la consecución, en la obtención del conocimiento. En cambio, este señor, que era un señor feudal, ven ustedes cómo vivía, no está mal, ¿no es cierto? Como vivía un filósofo, si pudiésemos vivir así, con una naturaleza
intocada que rodea el castillo, un hermoso bosque, aquí la torre donde el filósofo se puede retirar para no ver a su esposa, a su familia y a los sirvientes, de todos ellos tenía una opinión muy mala. Aquí él se retiraba a la torre y en la soledad de la misma produjo esta obra inmortal. ¿Por qué inmortal, estimado público? Porque la filosofía de Montaigne nos dice, estimado público, que hay que evitar sobre todo el gran mal que acoja, perdón, el gran mal que se ensaña con el ser humano, que es el dogmatismo, la pretensión de tener la verdad, y cuando uno tiene la verdad, naturalmente la intención de imponerla al otro. Entonces, ¿qué es lo que este señor propone? Él propone una filosofía que sea más bien una praxis racionalista de la tolerancia, una praxis que reconozca una cierta vigencia y autoridad y moralidad al adversario. El Montaigne es aquel gran pensador que cree, por ejemplo, lo mismo, él se adelanta en eso casi un siglo a Descartes, él cree que la inteligencia y por lo tanto la facultad de pensar adecuadamente está repartida democráticamente entre todos los pueblos y entre todas las clases sociales. Esto es importante porque, en general, todos los pueblos tienen ideas etnocéntricas. Todos creemos que nuestra propia comunidad es la mejor, que nuestra verdad es la verdad absoluta, que nuestros derechos son los más fuertes, los más sólidos, los más valideros, los más genuinos. Todos creemos que nuestra visión del mundo es la correcta, etcétera, y que los otros pueden y deben estar equivocados. Montaigne, estimado público, entra a la historia de la filosofía política porque él es uno de los grandes partidarios del cosmopolitismo y uno de los enemigos más declarados del nacionalismo. Él en sus viajes, él visita Alemania, Suiza, Italia, etcétera, y otras partes de Francia, él se da cuenta inmediatamente que todos los pueblos tienen más o menos las mismas costumbres, los mismos ideales y también las mismas manías dogmáticas. Y él cree entonces que lo único razonable es una actitud antinacionalista, cosmopolita, es decir, partidario de una ciudadanía universal que evite justamente los peligros del nacionalismo. Él queda muy asustado después de sus viajes porque él nota que todos los pueblos del mundo son etnocéntricos, es decir, que creen que su pueblo, su etnos, es el centro del universo. Y un centro siempre es un lugar privilegiado, es decir, mejor que los otros. Montaigne se percata, estimado público, de que esos etnocentrismos en realidad son muestras muy claras de un espíritu estrecho, limitado sobre todo por las propias falencias. El ser humano es aquel que no quiere aprender, que no quiere ponerse en la situación del otro. Este es el ejemplo. Estos señores que es la lucha de todos contra todos. Estos señores no quieren admitir que los adversarios piensan en el fondo de manera muy similar a uno mismo.
que todos en el fondo persiguen lo mismo, sus pequeñas ventajas particulares, y que todo podría estar mejor, no podría estar en un estado óptimo. Eso Montaigne cree que no existe. Y esta es una idea muy interesante, estimado público. Hay que pretender el mal menor y no el bien máximo. Él cree que esa pretensión de buscar siempre el bien máximo, la utopía perfecta, el estado social y político extraordinariamente bien organizado, que esa es una filosofía peligrosa, una filosofía nociva para la convivencia humana. Siempre van a haber disidencias, siempre van a haber particularismos, siempre van a haber intereses grupales opuestos unos a otros. Montaigne cree, igual que Erasmo de Rotterdam, que eso es inevitable. Entonces, como es inevitable la disidencia, lo mejor es no calificar a la disidencia como algo negativo que debe ser combatido sañudamente, sino aceptar la disidencia como un enriquecimiento de uno mismo. Uno mismo aprende, goza, tiene una vida más plena si uno mismo acepta lo positivo que han creado otros pueblos y otras sociedades. Estimado público, ha sido la experiencia de las guerras de la religión, esas experiencias muy duras, las que han forjado el carácter de Montaigne. Quiero indicarles a ustedes muy brevemente un dato biográfico. En las guerras de la religión, como todos los caminos estaban prácticamente dominados un día por un bando, al otro día por el siguiente, dos veces Montaigne cayó prisionero. Una vez cayó prisionero de los católicos fanáticos y otra de los hugonotes protestantes. Y las dos veces se salvó, no por su dinero, por su posición social o porque él ofreció un rescate, no. Las dos veces se salvó por su elocuencia, por la manera como él razonó e hizo razonar a los tipos que lo habían tomado preso. Entonces, en los dos casos, él les mostró a los soldados que lo habían tomado preso que podrían estar equivocados. O sea que los móviles, aparentemente tan nobles, de imponer la verdad, la verdadera religión al enemigo, que esos móviles eran por lo menos criticables. En ambas ocasiones, él estuvo también preso en la Bastilla, en la prisión en París, en la famosa prisión que fue destruida justamente con la Revolución Francesa. El estimado público se salvó de morir, de ser ajusticiado por esos grupos, se salvó porque los pudo convencer no de que estaban equivocados, sino que podría ser que el otro tenga un poquito de razón y que no valía la pena ir hasta el final, es decir, acabar con la vida, porque con eso no se conseguía mucho. Entonces, al igual que Pico de la Mirándola, que Erasmo, que estos pensadores racionalistas, Montaigne creyó que el diálogo abierto, la opinión pública libre, que eso es lo importante para la vida política. Es decir, es un precursor, estimado público, del racionalismo democrático de corte liberal. Los liberales hoy consideran en su muy escaso árbol genealógico que hay uno que otro pensador importante como Erasmo, Pico de la Mirándola y este señor Montaigne. Estimado público, quiero terminar refiriéndome al siguiente punto de Montaigne,
Él también es muy importante como pedagogo. Como les dije, él de niño sufrió ese curioso experimento. 8 años, los primeros, estuvo al cuidado de gente que no hablaba el idioma del país, ni el idioma de los padres, ni el idioma de la familia, sino latín. Por eso él tuvo una enorme facilidad para leer textos clásicos. Pero él estuvo en contra del sistema educativo al cual fue sometido, totalmente en contra. Él es uno de los fundadores de una pedagogía humanista. Otro de los grandes representantes es Jean-Jacques Rousseau, que lo vamos a tratar posteriormente. Este señor Montaigne, estimado público, tiene entonces el mérito de haber propuesto en líneas muy generales. Todos los ensayos tienen un carácter muy general, estimado público. Parecen muy tenues, parecen no tener contenido. Para mucha gente, sobre todo gente que quiere un texto con unas proposiciones claras, unas conclusiones rápidas y claras, estos libros, perdón, el libro de Montaigne, los ensayos, resulta aburridísimo porque son textos que proponen un tema, lo iluminan desde diferentes ángulos y generalmente no proponen ninguna solución, no dan consejos. En el fondo nos ayudan a pensar, evidentemente, porque nos muestran las distintas caras de una problemática. Pero al mostrarnos las distintas caras, ya nos ayudan a pensar más adecuadamente. Eso es lo interesante. Son textos que no nos prescriben una verdad determinada, sino solamente nos ayudan a pensar en forma más clara. Y por ello, él aconseja una posición escéptica de duda permanente, que luego pasa a ser una parte importante del, del pensamiento racionalista y en general de la filosofía moderna. Ese escepticismo como posición filosófica es lo que vamos a tratar en la clase siguiente, la sesión siguiente. ¿Cuáles son los filósofos, los pensadores en los que Montaigne ha basado su pensamiento? Porque no es obviamente tan original como yo he tratado de mostrarlo, es decir, ha habido obviamente antecedentes. Y esos antecedentes, estimado público, son generalmente los filósofos estoicos, Séneca, los historiadores también estoicos como Plutarco y algunos lógicos y pensadores poco conocidos hoy, que los vamos a ver en la siguiente sesión, que Montaigne los modernizó, sobre todo la obra de Sexto Empírico. Vamos a tratar en la próxima sesión a este pensador completamente olvidado, pero que es muy importante para comprender la filosofía moderna. Aquí, estimado público, en las vigas de la biblioteca, ustedes ven, la biblioteca tiene un techo, tiene unas vigas horizontales y en esas vigas no se nota muy claramente, aquí tal vez donde esté el cursor, están grabadas unas palabras, unas inscripciones. Y la principal, que está a la entrada de la torre y a la salida, dice, ¿qué sé yo? Como pregunta, con signos de interrogación. ¿Qué sé yo? Él se pregunta, ¿acaso sé algo? Entonces, esa pregunta es interesante. ¿Qué sé yo? Ese es el título de la serie más popular y más exitosa de libros de consulta que han publicado las editoriales universitarias de Francia. En Francia, estimado público, las universidades estatales se han unido
han formado una gran cadena editorial y esa cadena editorial ha producido sobre todo una serie de libros cortos. Y esos libros cortos, que son como introducciones al pensamiento sociológico, filosófico, también de ciencias naturales, todos llevan como título la interrogación, no la respuesta, la interrogación de Montaigne. ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo que puedo saber? Que como saben ustedes, luego ha sido repetida por Kant y por otros pensadores. Entonces, el impulso de esta filosofía es la duda permanente, el tomar distancia con todas las posiciones posibles, el cuestionar aquellos conocimientos a los que uno va llegando. Y naturalmente, estimado público, ya hay una cierta predisposición en esta filosofía escéptica, al mismo tiempo racionalista de Montaigne. Es una filosofía claramente antimetafísica, es decir, Montaigne mismo en un pasaje muy famoso dice: ¿acaso el ser humano, con sus limitaciones físicas, con su cerebro que a veces funciona mal, con sus estados nerviosos que a veces desfiguran la verdad, ¿acaso el ser humano que apenas puede conocer la naturaleza y a sí mismo, acaso ese ser humano puede meterse a pensar sobre cosas metafísicas en el sentido original del término, sobre cosas que están más allá de la percepción sensorial, como la inmortalidad del alma? Entonces, él cree que un filósofo inteligente deja de lado algunos temas, reconoce sus límites y no se mete a hablar de temas que la modesta inteligencia humana no puede comprender, como si hay o no una vida después de la muerte, si hay o no una existencia divina, si Dios existe o no, etcétera. Y dice Montaigne, el ser humano inteligente, razonablemente inteligente, tiene que preocuparse por asuntos mundanos, es decir, tiene que preocuparse por lo que puede entender con su modesto aparato cognoscitivo. Él reconoce que los seres humanos, obviamente, conocemos más que los animales, etcétera, pero que no somos de ninguna manera, ahí se distancia de Pico de la Mirándola. Él cree que no somos de ninguna manera la culminación de la creación universal. Y al no ser la culminación, los más inteligentes, obviamente solo podemos esperar conocimientos precarios, conocimientos siempre fragmentarios, como es la estructura literaria de los ensayos. Es una estructura fragmentaria, precaria, de un tema salta al otro, vuelve al tema primero muchas páginas más adelante, no llega a ninguna conclusión, retoma en otros capítulos el mismo tema. Es decir, los ensayos reflejan cómo piensa en general el ser humano. Y nosotros pensamos desordenadamente, no sistemáticamente. Y eso es lo que le parece razonable a Montaigne, que pensemos en cosas relativamente simples y no nos dediquemos a cosas que no podemos comprender. Dice Montaigne, muchas veces nosotros no podemos comprender los móviles profundos de culturas extrañas y por eso no nos deberíamos permitir
juicios valorativos sobre otros pueblos, otras naciones y otras culturas, simplemente porque no podemos comprenderlos. Esta posición, estimado público, claramente escéptica, probatoria, ensayística, es decir, intenta conocer sin pretender llegar al fondo del conocimiento, es uno de los aspectos más importantes de la filosofía moderna. La filosofía moderna también tiene otro tipo de representantes que han construido grandes sistemas como Kant y Hegel, Descartes y Leibniz. Pero no todos son así. También está este pensamiento muy importante de los llamados moralistas franceses, que según Nietzsche, según Friedrich Nietzsche, han sido realmente muy importantes por la originalidad de su pensamiento. Quiero cerrar, estimado público, esta parte dedicada a Montaigne, recordando que una parte de la inspiración de Montaigne proviene de su gran amigo, a quien Montaigne lo ha inmortalizado. Por ello, permítanme unas breves palabras sobre Etienne de la Boétie. Luego voy a escribir el nombre en la pizarra del chat, porque este señor, Etienne de la Boétie, que vivió entre 1530 y 1563, ustedes ven una vida también muy breve, publicó un solo ensayo, mejor dicho, escribió un solo ensayo en vida que lo publicó Montaigne muy posteriormente. Montaigne, el ensayo más famoso que tiene es el ensayo sobre la amistad, donde el estimado público nos muestra que la amistad es el vínculo humano más notable. La amistad es más sólido que el amor de una pareja, el amor entre hombre y mujer. La amistad es al mismo tiempo más duradera, no está sujeta la amistad a los vaivenes de del amor. Y les he escrito el nombre. Estimado público, hay dos maneras, son pequeñas diferencias sin importancia de cómo se puede escribir. En francés, si uno escribe O y E juntas, se pronuncia como un solo sonido E, o sea, un sonido intermedio entre la O y la E, un sonido que no existe en idioma español, pero que existía también en latín, en griego, etc. Para separar los sonidos se pone o un acento o una diéresis. O sea, este apellido Boétie, la T ahí se pronuncia como S, la E puede tener encima también una diéresis en lugar del acento que le he puesto. Este tipo que murió muy joven, a propósito, murió, Montaigne estuvo en el momento en que murió inesperadamente su queridísimo amigo, y a él le ha dedicado ese brillante ensayo sobre la amistad, donde él define claramente las diferencias entre amor y amistad. Este hombre compuso un solo ensayo, pero ese ensayo con el título Discurso sobre la servidumbre voluntaria del ser humano es una obra pionera en muchos sentidos. El título ya nos explica algo. Etienne de la Boétie sostiene que el ser humano en general, con excepciones, quiere obedecer, necesita la guía paterna, necesita siempre
la guía de una autoridad. Tiene nostalgia cuando falta esa guía. Elige, por ejemplo, a veces a pésimos líderes porque le ha faltado en la vida adulta un padre que lo guíe. Y esto es, estimado público, lo que posteriormente Sigmund Freud y Erich Fromm han estudiado. Por ejemplo, Erich Fromm en su gran libro El miedo a la libertad. 300 años antes o 350 años antes, Etienne de la Boétie escribe su discurso sobre la servidumbre voluntaria del ser humano y con muchos ejemplos nos muestra que la mayor parte de los seres humanos quiere una autoridad, quiere servir voluntariamente a esa autoridad. Es decir, no se necesita un gran ejército. Tiene unos ejemplos muy bonitos de cómo fuerzas armadas y policiales muy reducidas numéricamente pueden gobernar a grandes poblaciones, lo cual corresponde a la verdad histórica. Como es decir, el Estado, la constitución del poder, parte del punto de vista que él lo ha estudiado, Etienne de la Boétie, que la mayor parte de la población acepta voluntariamente una especie de servidumbre o hasta de esclavitud porque le gusta sentir la mano fuerte de una autoridad paterna. Y esto tiene su contraparte en esa pequeña élite de caudillos que son los que mandan con gusto. Entonces, adelantándose a Freud y a Fromm y al psicoanálisis, Etienne de la Boétie nos muestra, estimado público, que en la humanidad hay dos grupos, uno mayoritario de los que obedecen y uno minoritario de los que mandan. Y los que obedecen lo hacen voluntariamente y los que mandan lo hacen con placer. O sea, una conjunción muy interesante, por un lado, de una obediencia voluntaria, es decir, alguien que se somete a la servidumbre, a la esclavitud, sin hacer mucho problema. Y por otro lado, una pequeña élite, los caudillos, que sienten un gran placer al gobernar, al ordenar, al mandar. Esta obra del autor de la Boétie es, estimado público, hoy muy estimada porque se cree que es el primer manifiesto contra el absolutismo y también un gran manifiesto adelantándose a la época acerca del carácter muy complejo de nuestra psique, sobre todo del aspecto del inconsciente. Etienne de la Boétie sería el gran anticipador de las teorías psicoanalíticas posteriores. Y también es apreciado hoy, porque muchos pensadores creen que este autor es el primer anarquista de la historia universal que ha fundamentado con muchos ejemplos y sobre todo con una teoría sobre el carácter humano que ha fomentado la necesidad a muy largo plazo de eximirnos, de liberarnos, de emanciparnos de de todo tipo de gobierno. Porque todo tipo de gobierno, dice finalmente la Boétie, todo tipo de gobierno tiene un déficit de legitimidad. Estimado público, pregunto si hay dudas, tal vez alguna observación, algún comentario. Es algo más de las 12, aquí deberíamos cortar. En la próxima sesión vamos a terminar con Montaigne y con las teorías del escepticismo para ver que estas representan una parte importante de la filosofía moderna y también vamos a ingresar a otros pensadores de líneas diferentes
pero que también han sido muy importantes para la conformación de lo que hoy llamamos la filosofía moderna. Eh, Vuelvo a preguntar, tal vez alguna duda, alguna sugerencia. Si no, estimado público, me despido deseándoles un buen almuerzo. Hasta luego, doctor. Hasta luego a todos, hasta luego. Gracias. A usted por escucharme.